Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya es conocido por muchos y estamos hablando de la norma 035, pero ahorita vamos a hablar sobre todo de las sanciones por cada obligación que no cumple el patrón y no solo lo que comúnmente nos dice lo que es la Ley Federal del Trabajo en dicho capítulo. Vamos a hablar de otro ordenamiento. ¿Cuál es? El Registro Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que muy pocas empresas conocen, y es ahí donde nos establece cada multa que se le va a aplicar al patrón por cada obligación no cumplida. También vamos a conocer lo que es el precedente, dónde está la obligación a un patrón de cumplir con la norma 035, obviamente, y aparte de lo que la misma norma oficial mexicana nos establece. Entonces, vamos a entrar a detalle. Como bien saben, dicha norma fue publicada el 23 de octubre del 2018, la cual nos mencionaba en sus artículos transitorios que la vigilancia y el cumplimiento de la misma va a estar a cargo de lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo lo vamos o cómo se va a dar esto? Bueno, pues a través de lo que son los inspectores. Cuando estos se acercan a nuestro centro de trabajo, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, primeramente, todas aquellas anomalías que estos lleguen a encontrar las van a plasmar en actas especiales y es de ahí la importancia que nosotros como patrones debemos de cumplir al 100 con dicha norma oficial 035. Bueno, ¿dónde vamos a conocer nuestras obligaciones como patrones? Esto lo establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132, en una de sus tantas fracciones que nos impone. Primeramente, la fracción primera nos dice que es obligación de los patrones cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a la empresa o al establecimiento. ¿A qué normas nos referimos? Bueno, en este caso no se refiere a normas oficiales mexicanas, se refiere a cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Para lo que son las normas oficiales mexicanas las vamos a encontrar en la fracción 17 y 18, que a la letra dice: cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Ojo, este numeral y esta fracción se refiere a normas oficiales mexicanas en general y hablamos desde la norma 035, que son los factores de riesgo psicosocial, la norma 030, que son los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, norma 036, los factores ergonómicos, entre otros. Bueno, por lo que hace esta parte que nos habla de cumplir con el reglamento, pues algunas veces nosotros nos vamos a nuestro reglamento interior de trabajo, pero también es importante destacar que existe este ordenamiento legal obligatorio para todas las empresas. Y estamos hablando del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho ordenamiento nos indica precisamente cuáles son las obligaciones que debemos de cumplir por cada numeral establecido, en este caso en la norma 035. De acuerdo a cierta obligación que no cumplamos, es la multa a la cual vamos a ser acreedores como patrones. No solo lo que establece la Ley Federal del Trabajo, sino también lo que establece dicho reglamento. ¿Sí? Fracción 18 del artículo 132 nos dice: se debe fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y de las normas oficiales mexicanas. En este caso, ¿cómo qué reglamento? Ya lo sabemos, Reglamento Interior de Trabajo. Es importante mencionar que en dicho reglamento ustedes van a agregar lo que es su política de prevención de riesgos psicosociales. Como ustedes bien saben, el día 1 de mayo de 2019 tuvimos una reforma en materia laboral donde surgieron nuevas obligaciones a los patrones. Uno de ellos es que debemos de implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación y atender incluso los casos de violencia y acoso sexual. Entonces, también ese protocolo contra la violencia, fundamentado también
en la Ley Federal del Trabajo, también lo debemos de agregar al Reglamento Interior del Trabajo. Hace poco tiempo también salieron los nuevos lineamientos de lo que es el home office o el teletrabajo, también se debe agregar al Reglamento Interior de Trabajo. ¿Para qué? Para que tanto su política de prevención de riesgos psicosociales, su protocolo contra la violencia laboral y lo relativo al home office se deposite ante la autoridad para que surta sus efectos legales correspondientes. Una vez que esto pase, ustedes lo tienen que tener visible a los trabajadores en un lugar fijo para que ellos estén enterados. De ahí la importancia que debemos darle a conocer a nuestros trabajadores tanto sus obligaciones como sus prohibiciones como trabajadores. Obligaciones de los trabajadores, ¿dónde las vamos a encontrar? En el artículo 134, que nos dice primeramente, todo trabajador debe cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables, en este caso y al igual que el anterior, de la Ley Federal del Trabajo. Pero es importante mencionar lo que establece la fracción 2, que nos dice, se deben observar las disposiciones contenidas en el reglamento y en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Y es aquí donde yo les menciono no solamente su reglamento interior de trabajo, donde sabemos que están las medidas disciplinarias, correctivas, entre otras disposiciones. De ahí la importancia que les refiero de conocer nuestro reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo y lo que son todas las normas oficiales mexicanas. Ya les mencioné hace rato cuáles son. Es importante mencionar que la norma oficial 035 como tal no nos menciona cuáles son las sanciones administrativas. Muchos de ustedes han escuchado, han visto o han asistido a cursos donde dice, ¿saben qué? Pues las sanciones las vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo y es correcto, pero también debemos de considerar el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación desde noviembre del 2014 y que está vigente al día de hoy. Y es precisamente aquí donde nos va a decir, ¿sabes qué, patrón? Si tú no cumples con esta obligación de numeral, por ejemplo, 5.1, tu sanción va a ser equivalente a tal cantidad y es la que debemos de considerar. Entonces, es importante que cuando ustedes puedan, chequen dicho ordenamiento. Vamos a hablar de lo que son las responsabilidades y las sanciones que nos establece la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 992 de dicho ordenamiento vamos a encontrar este artículo que nos menciona las violaciones a las normas de trabajo cometidas por patrones, directivos sindicales o por trabajadores se sancionarán de conformidad con lo establecido en dicho título, es decir, en lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo. Pero aquí hay algo importante que debemos de considerar. Nos dice, sin perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados. ¿Qué otro ordenamiento legal? ¿A qué se refiere este artículo 992? Bueno, uno de ellos es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es importante mencionar que la cuantificación de las sanciones pecuniarias en este caso van a ser consideradas o calculadas bajo la UMA, la unidad de medida y actualización. Esto al momento de que se cometa alguna omisión, en este caso a la norma 035, que al día de hoy está en 89.62. Es importante también mencionar que las sanciones que lleguen a encontrar, en este caso la autoridad, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de sus inspectores, van a ser por cada trabajador, no va a ser por centro de trabajo, es por cada trabajador y por cada obligación no cumplida por cada uno de ellos. Entonces, pues sí, las multas van entre de 7 a 8 mil pesos en adelante, y son bastante altas. ¿Sí? Si eso lo multiplicamos por 10, 15, 20, 50 o hasta 100 trabajadores que tengamos en nuestro centro de trabajo, pues las multas van a ser altamente pues considerables, y con la situación económica que se vive tanto en el país como
lo que está pasando en las empresas, es importante considerar las multas. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el artículo 994, en la fracción quinta, y nos dice que se debe imponer una multa de 250 a 5,000 UMAS al patrón que no observe la instalación de sus establecimientos, lo que son las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. Y hablamos nuevamente, y te lo dice, es aplicable a la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos como lo que es el reglamento federal. En este caso, imaginemos que a lo mejor nos ponen la sanción mínima que va a ser 250 UMAS por el valor de la misma, estamos hablando de 22,405 pesos. Si eso lo multiplicamos por 10, por 15, por 50, por 100 trabajadores, obviamente es una multa sumamente alta que debemos de considerar. De ahí la importancia de que a partir del 23 de octubre del 2020 ya tenemos que tener implementado desde la aplicación de los cuestionarios, desde también lo que es la política de prevención de riesgos psicosociales, nuestras evidencias, dichas situaciones tenerlas agregadas al reglamento interior de trabajo y depositado ante la autoridad correspondiente. Ok, bueno. En el Reglamento Federal de Seguridad y Salud vamos a encontrar todas las multas a cada tipo de incumplimiento por el patrón derivada de la norma que estamos comentando, en este caso de la norma 035. Aquí es importante destacar que dicho reglamento nos establece las sanciones, pero en salario mínimo, no en UMAS, para que también consideremos esa situación. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la sanción administrativa que se le pueda imponer a un patrón? Por ejemplo, en el artículo 55, fracción primera, cuando no se defina la política para la promoción de un entorno organizacional favorable para la prevención de la violencia, la multa va a ser equivalente de 50 a 100 veces el salario mínimo, en este caso nos dice dicho ordenamiento vigente en el Distrito Federal, que hoy sabemos que pues, es en Ciudad de México, pero esta va a ser desde 7,085 pesos hasta 14,700. Y les repito nuevamente, por trabajador, y es por cada obligación no cumplida. En el mismo artículo 55 de dicha disposición del reglamento federal y con fundamento en el artículo 117, fracción primera, nos dice que se va a imponer una multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal cuando no se difunda a los trabajadores la información de dicha norma oficial para prevenir lo que es la violencia, todo lo referente a las prácticas que debe de adoptar el patrón para prevenir todo lo opuesto a un entorno organizacional favorable. La multa en este caso va a ser la mínima de 35,425 pesos y una máxima hasta de 708,500 pesos. Si tienen alguna duda, yo les sugiero que se lean el artículo 55, fracción quinta, y el artículo 17, fracción primera de dicho ordenamiento, es decir, del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, este pequeño video que estamos haciendo de lo que son las sanciones impuestas al patrón es para que ustedes se den cuenta de la importancia que se debe de tener para cumplir con lo que es la norma 035. No nada más nos vayamos por lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo. Es importante también checar lo que es el reglamento federal y también todos los nuevos cambios que establece o que son derivados ahorita de la reforma laboral. Cualquier duda, cualquier situación, estamos para servirles. Muchas gracias.